casi 210,000 pesos. Esa era la cifra de la cuenta preliminar que temblaba en mis manos, mientras 30 invitados bebían champaña por el cumpleaños de mi madre. Yo ni siquiera sabía que esa fiesta existía. Ella había reservado un salón privado en uno de los restaurantes más caros de Polanco. Había dicho que todo era regalo mío, y cuando me vio con la carpeta abierta, sonrió como si yo fuera una tarjeta sin límite. Me llamo Paola, tengo 28 años, y esa noche entendí algo que me costó media vida aceptar. Hay familias que no te piden ayuda. Te entrenan para sentir culpa cada vez que dices que no. Crecí en una casa enorme en Lomas de Chapultepec, de esas con jardín cuidado por alguien más, ventanales altos y un garaje donde los coches de mi papá parecían parte de la decoración. Desde afuera, mi familia se veía perfecta. Mi papá, Arturo Navarro, había levantado una empresa de servicios logísticos desde cero. Empezó con una oficina rentada en Naucalpan y terminó con clientes grandes, empleados de planta y una vida que a cualquiera le habría parecido segura. Mi mamá, Silvia, se encargaba de que todo el mundo lo notara. Para ella, la estabilidad no bastaba. Tenía que verse, tenía que comentarse, tenía que aparecer en fotos con buena luz, ropa de diseñador y una mesa bien puesta. Yo crecí escuchándola decir cosas como: «Arturo, necesito ese bolso, todas en el club ya lo tienen. O no puedo llegar otra vez con lo mismo. La gente se fija». Mi papá casi nunca discutía. Sacaba la tarjeta, firmaba y seguía con su día, como si comprar paz en casa fuera parte de sus gastos fijos. Ella nunca trabajó fuera de casa. Eso, en sí, no habría sido un problema. El problema era que vivía como si el dinero apareciera solo porque ella lo merecía. Ropa, tratamientos, comidas, fines de semana en Los Cabos, fotos en terrazas de hoteles donde todos sonreían. Mi papá pagaba. Ella presumía. Yo miraba. Mi infancia estuvo llena de niñeras que cambiaban cada pocos meses. Mamá siempre encontraba un defecto. Una era lenta, otra contestaba demasiado, otra no tenía buena presencia, otra parecía igualada. Yo aprendí a no encariñarme. Cuando una mujer me peinaba para la escuela y me ayudaba con la tarea, sabía que podía desaparecer en cualquier momento. Hubo una excepción, Clara. Ella sí se quedaba un rato más cuando yo estaba enferma, me hacía sopa cuando no quería comer y me enseñó a preparar galletas de avena en la cocina de servicio. No me trataba como una obligación. Me preguntaba cómo me había ido en la escuela y escuchaba la respuesta completa. Un día regresé de clases y encontré a mi mamá en la sala, con los brazos cruzados y esa cara que usaba cuando ya había dictado sentencia. «Clara se va hoy mismo», dijo. «¿Por qué?» «La encontré usando una bufanda tuya. El personal tiene que saber cuál es su lugar». Yo sabía que era mentira. Clara jamás habría tomado algo sin permiso. Quise decirlo, pero tenía 12 años y mi mamá podía dejar sin aire una habitación entera con solo mirarte. Clara se fue esa tarde. Yo la vi subir sus cosas a un taxi y no pude despedirme bien. Mamá ni siquiera se asomó. A los 14 años, mi mundo se partió. Mi papá llevaba semanas llegando tarde, con los ojos rojos de cansancio y el saco colgado del hombro como si pesara más cada día. Estaba tratando de cerrar un contrato grande para la empresa. Tomaba café a todas horas, contestaba llamadas en la mesa y se quedaba dormido con papeles en las piernas. Mamá seguía hablando de vacaciones, de una remodelación para la terraza, de una amiga que acababa de comprar un reloj carísimo. No veía las ojeras de mi papá o no quería verlas. Yo sí las veía. También veía cómo él sonreía para que nadie preguntara nada. Una noche, sonó el teléfono fijo. Todavía recuerdo a mi mamá gritando en el pasillo de mármol. Mi papá se había desplomado en su oficina. «¡Infarto masivo!», dijeron después. Para cuando llegó la ambulancia ya no había nada que hacer. El funeral fue una mezcla borrosa de flores caras, trajes oscuros y frases repetidas. Era un gran hombre. ¡Qué pérdida! Tienen que ser fuertes. Yo estaba parada junto a mi mamá, sintiendo que alguien había apagado el sonido del mundo. Ella lloraba cuando la abrazaban, se llevaba un pañuelo a los ojos y recibía pésames con la postura perfecta. Pero cuando nadie la estaba mirando, no parecía devastada, parecía asustada.
No supe ponerle nombre entonces. Ahora sí. No solo había perdido a su esposo, había perdido al hombre que sostenía la vida que ella creía garantizada. El día que entró al despacho de mi papá en la empresa y se sentó en su silla, entendí que venía otra caída. Se arregló el blazer, pidió que llamaran a los jefes de área y habló con una seguridad que no tenía de dónde salir. Arturo me enseñó todo sobre este negocio, dijo frente a una mesa llena de gente que llevaba años trabajando con él. Vamos a llevar la empresa a otro nivel. Yo estaba en la puerta, con el uniforme de la escuela todavía puesto, y quise desaparecer. Mi papá jamás le había enseñado todo. A mamá nunca le interesaron los contratos, las rutas, los pagos, los impuestos, ni los clientes. Su participación más constante en la empresa era elegir las flores para la comida de fin de año. Esa noche, durante la cena, me dijo: ¿sabías que tu papá tenía hojas de cálculo llenas de pestañas? Un horror. Ya estoy simplificando todo. Mamá, tal vez deberías dejar que el contador y el director financiero manejen esa parte, le dije con cuidado. Me miró como si yo hubiera sido grosera. Paola, tienes 15 años. No me expliques cómo funciona una empresa. No los escuchó a ellos tampoco. En los meses siguientes, los empleados con experiencia empezaron a irse. Primero el director financiero, después el gerente de operaciones, luego algunos supervisores que llevaban años con mi papá. En ese momento, yo no entendía todas las razones, pero años después supe que había pagos atrasados, proveedores molestos, anticipos mal usados y contratos que se estaban perdiendo, porque mamá quería decidirlo todo sin saber leer los números. Aún así, en las comidas familiares presumía: la empresa nunca ha estado mejor. Arturo estaría orgulloso. Yo bajaba la mirada al plato. No era respeto, era impotencia. Poco antes de cumplir 16, la mentira se acabó. Llegaron avisos del banco, llamadas de acreedores, cartas de abogados. La empresa entró en liquidación y se vendió por partes para cubrir deudas. No alcanzó. La casa fue lo siguiente. Vi cómo sacaban muebles, cuadros, lámparas, cajas con vajillas que mi mamá había comprado para cenas que casi nunca hacíamos. El vestidor de ella quedó vacío por primera vez en mi vida. Terminamos en un departamento viejo en Tlalnepantla, con paredes húmedas, un boiler que fallaba cada invierno y una ventana que daba a una avenida ruidosa. Años antes, mi mamá habría pasado por esa zona sin bajar el seguro del coche. Ahora vivíamos ahí. Lo único que quedó protegido fue mi fondo para la universidad. Mi papá lo había dejado en un fideicomiso a mi nombre, con condiciones claras. Mamá no podía tocarlo. Eso no le impidió intentarlo. Paola, mi amor, podríamos usar solo una parte, empezó una noche. Lo necesitamos ahora. Después, vemos lo de tus estudios. No, mamá, ese dinero es para la universidad. Su cara cambió. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? ¿Vas a dejar que tu madre se hunda mientras tú te sientas sobre una fortuna? No era una fortuna. Era mi única salida. Pero cada vez que decía que no, ella me castigaba con silencio. Podía pasar 3 días sin hablarme, moviéndose por el departamento como si yo fuera una extraña que había ocupado su casa. Yo lloraba en el baño para que no me escuchara. Luego me lavaba la cara y seguía. Los siguientes 2 años fueron una guerra lenta por dinero. Nada violento, nada que alguien de fuera pudiera señalar con facilidad. Solo comentarios, suspiros, reproches, frases lanzadas en la cocina. Claro, tú sí tienes futuro. Qué fácil es ser dura cuando no te falta nada. Tu papá no me habría tratado así. Cuando me gradué de la prepa, no quiso celebrar. ¿Para qué hacemos fiesta?, dijo esa mañana, revolviendo su café. Ni siquiera quieres ayudar a tu propia madre. Yo ya había sido aceptada en una universidad privada en Monterrey. La elegí porque estaba lejos. No tan lejos como para desaparecer del mapa, pero sí lo suficiente para respirar. Se lo dije después de la ceremonia, todavía con la toga puesta. Me voy en agosto. Se llevó una mano al pecho. Me vas a abandonar. No te estoy abandonando. Voy a estudiar. Es lo que papá quería. No uses a tu papá para justificar tu egoísmo. Esa frase me dolió, pero no me detuvo. El cuarto de residencia en Monterrey era pequeño, con una cama individual, un escritorio sencillo
y una ventana que daba a otro edificio. Para mí fue libertad. Nadie me despertaba con reclamos. Nadie me dejaba de hablar para castigarme. Nadie contaba mis gastos como si cada peso que usaba en mí fuera un robo. Cuidé el fideicomiso como si fuera agua en el desierto. Compraba libros usados, comía barato, compartía transporte, trabajaba en prácticas pagadas cuando podía. En Navidad llamaba a mi mamá, porque sentía que debía hacerlo. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Aquí, sobreviviendo. Ya sabes, algunas no tenemos un fondo del que vivir». Nunca llamó primero. Nunca preguntó si yo necesitaba algo. Yo fui aprendiendo a esperar menos. Me gradué con honores y entré a trabajar en una firma de consultoría en Monterrey, Rivera y Asociados. Al principio era la más joven del equipo y la que se quedaba hasta tarde, haciendo presentaciones que otros firmaban. Después empecé a llevar clientes, cerrar proyectos, resolver problemas sin hacer ruido. Me ascendieron 2 veces en 2 años. Renté un departamento pequeño, compré mis muebles poco a poco y por primera vez sentí que mi vida no dependía del humor de nadie. Entonces, llegó una Navidad en la que la culpa encontró otra puerta. «El boiler volvió a fallar», dijo mi mamá apenas contestó. «No te preocupes, me baño con agua fría. Total, ya estoy acostumbrada. Me pongo 2 suéteres y listo». Yo acababa de recibir un aumento. Estaba cansada de pelear. También estaba cansada de imaginarla sola en ese departamento húmedo. Así que dije algo que todavía puedo escuchar con claridad. «Voy la próxima semana. Quiero ver qué se puede arreglar». Viajé a la Ciudad de México y fui directo a Tlalnepantla. La pintura estaba levantada, las canaletas rotas, la alfombra olía a humedad y el boiler parecía una amenaza colgada en la pared. Mamá abrió con su cara de mártir, pero cuando le dije que podía ayudarla, sus ojos cambiaron. «Me está yendo bien», le expliqué. «Puedo depositarte 18,000 pesos al mes y arreglar lo más urgente. Pero tiene que ser eso. Una ayuda fija». «Claro, mi vida. Lo que tú puedas. Yo no quiero ser una carga». Quise creerle. En pocas semanas pinté el departamento. Cambié la alfombra por piso laminado, barato pero limpio. Mandé reparar el gas y puse un boiler nuevo. También empecé a depositarle cada mes. La primera vez que la vi abrir la llave y salir agua caliente sin miedo, sentí que había hecho lo correcto. Después vinieron las cenas. Al principio eran sencillas. Una comida en una fonda bonita. Una cena en una trattoria familiar. Un café con mi tía Guadalupe y mi tío Ramón. Mamá empezó a hablarme con una dulzura que yo casi no recordaba. «Paola, mi vida, pensé que podríamos ir a cenar cuando vengas. Nada caro, solo para verte». Yo pagaba, no me molestaba. Eran cuentas razonables, gente cercana, momentos que parecían normales. En una de esas cenas, en un restaurante italiano de la colonia Roma, mamá dijo frente a todos: «Mi hija acaba de cerrar una cuenta enorme en su trabajo. Es buenísima para los negocios, igual que su papá». No sé si lo dijo por orgullo o por presumir, pero yo me aferré a la parte que necesitaba escuchar. Por primera vez en años, me sentí mirada como algo más que una deuda pendiente. Las cenas se hicieron costumbre. A veces invitaba a Marta, su amiga de toda la vida. A veces a la tía Guadalupe. Nadie pedía lujos. Yo ponía un límite sin decirlo. Lugares buenos, pero no absurdos. Si había vino, una botella. Si había postre, se compartía. Me parecía justo. Mi carrera siguió creciendo. Compré un departamento en Monterrey con una hipoteca alta pero manejable. Cuando cambié mi coche por uno más nuevo, le dejé a mamá el anterior, un sedán de 5 años, bien cuidado, todavía a mi nombre. Su coche viejo ya casi no encendía y no quería que anduviera batallando con taxis en la noche. Luego, contraté fibra óptica en su departamento, porque el internet que tenía se caía todo el tiempo. Después domicilié la luz, el agua y el gas a mi tarjeta, porque en diciembre me di cuenta de que apagaba la calefacción para ahorrar. Cada cosa parecía razonable por separado. Juntas, empezaron a parecer otra cosa, pero yo todavía no quería verlo. Había señales. Cuando llegaba a visitarla, ya no decía «gracias por el depósito». Me preguntaba si ese mes podía adelantarle un poco, porque se le juntaron cosas. Si íbamos a cenar,
Revisaba la carta con cuidado al principio, pero terminaba diciendo: «Ay, pide tú el vino. Tú sí sabes de estas cosas». En los viajes empezó a comentar frente a otros familiares que conmigo todo era más fácil porque yo ya estaba en otro nivel. No eran ataques directos, eran pequeñas frases, dichas con sonrisa, que iban moviendo el límite unos centímetros cada vez. Yo las dejaba pasar, porque comparadas con el pasado, parecían poca cosa. También había algo que me daba vergüenza admitir. Me gustaba que me necesitara de una forma menos cruel. Después de tantos años de sentirme acusada, cualquier gesto de orgullo me parecía una reconciliación. Yo confundí calma con cambio. Confundí que no me gritara con que hubiera entendido algo. El primer viaje fue a Guadalajara. Yo tenía reuniones con un cliente, y mamá siempre había dicho que quería conocer el Hospicio Cabañas y caminar por el centro. La invité a acompañarme. La tía Guadalupe escuchó el plan y comentó que ella nunca salía a ninguna parte. Terminé comprando boletos para las 3. Fueron buenas compañeras de viaje. Se emocionaban con el hotel de categoría media, con el desayuno incluido, con caminar por plazas y sentarse a mirar gente. Mientras yo trabajaba, ellas visitaban mercados e iglesias. En la noche cenábamos juntas. No hubo caprichos, no hubo tiendas de lujo, no hubo reclamos. Yo volví a Monterrey pensando que tal vez las cosas podían ser distintas. Después vinieron otros viajes: Mérida, Querétaro, Oaxaca, alguna vez Miami porque el proyecto lo permitía y encontré boletos baratos. Yo pagaba vuelos, hoteles y comidas cuando las invitaba. Ellas se entretenían solas mientras yo estaba en juntas. Mamá parecía más tranquila lejos de su rutina. Se reía de cosas simples, se tomaba fotos en plazas, preguntaba por la historia de los edificios. A ratos yo veía a una mujer distinta, alguien que quizá habría sido mejor madre si no hubiera confundido amor con estatus durante tantos años. Quise creer que esa versión era real. Tal vez lo era, pero no era la única. Un martes por la mañana, mientras revisaba contratos en la oficina, me llamó. «Paola, hija, he estado pensando en mi cumpleaños». «Claro, cumples 55 el mes que viene. Pensaba ir a verte». «Es una edad importante», dijo, con esa emoción medida que yo ya conocía. «Quiero celebrarla bien. Podemos hacer una cena en tu departamento», propuse. Invitamos a la tía Guadalupe, al tío Ramón, a Marta. «Yo llevo comida o pedimos del italiano que te gusta». «Ay, no, mi amor. Esta vez quiero encargarme yo. Tú has hecho demasiado por mí. Déjame organizar mi propia celebración». Me pareció raro, pero también me dio gusto. Tal vez quería hacer algo sencillo sin sentirse mantenida. «¿Segura?» «Segurísima. Solo llega a las 7. Te mando la dirección». El día de su cumpleaños, volé de Monterrey a la Ciudad de México por la mañana. Dejé la maleta en un hotel sobre Reforma y trabajé unas horas desde el cuarto. A las 6 pedí un coche. Era jueves, lloviznaba, y el tráfico hacia Polanco estaba pesado, así que salí con tiempo. No conocía la dirección que mamá me había mandado. Pensé que sería un restaurante nuevo, quizá un lugar bonito pero manejable. Cuando el coche se detuvo frente a Casa Castillo, sentí un hueco en el estómago. Era uno de esos restaurantes donde el capitán te mira los zapatos antes de saludarte, donde la carta no tiene precios visibles y donde los salones privados se reservan con anticipo, consumo mínimo y tarjeta de garantía. Yo había llevado clientes ahí una vez. Sabía lo que costaba. Un mesero me condujo al fondo. Cada paso hacía más evidente lo que estaba pasando. Escuché risas, copas, música suave. Al entrar al salón privado, vi mesas largas con manteles blancos, arreglos florales enormes y botellas abiertas en cada esquina. Había 30 personas. Familiares, vecinas, antiguas amigas de mi mamá, conocidos del club al que ella ya no pertenecía desde hacía años. Gente que yo apenas ubicaba por fotos de redes. Todos levantaron la vista cuando entré. «¡Paola!», gritó mi mamá, acercándose con los ojos húmedos. Me abrazó fuerte, envuelta en un perfume caro que no le había olido en años. «Qué bueno que llegaste, mi niña. Todo quedó precioso, ¿verdad?». No entendí al principio. Luego, mi tía Guadalupe me tomó de la mano. «Eres una hija maravillosa», dijo.
Tu mamá nos contó que insististe en hacerle esta fiesta. De verdad, qué detalle. El menú está espectacular. Sentí que la sangre me bajaba de la cara. No, dije despacio. Yo no. Antes de terminar, un mesero se acercó con una carpeta negra y la dejó junto a mi plato. La cuenta preliminar del salón, señorita Navarro. Su mamá nos indicó que usted liquidaría al final. La reserva quedó con tarjeta de garantía, pero nos dijeron que usted haría el pago principal. Todavía falta cargar los digestivos si los autorizan. Abrí la carpeta. Casi 210,000 pesos. Menú cerrado para 30 personas. Salón privado. Vinos, champaña, servicio. Cargo por descorche de botellas que ni siquiera reconocía. Todo estaba ahí, ordenado, frío, impreso. Levanté la vista y vi a mi mamá sonriendo como si nada. La tía Guadalupe se puso de pie y golpeó su copa con una cucharita. Quiero proponer un brindis, anunció. Por mi sobrina Paola, que ha demostrado ser una hija generosa. Esta celebración tan hermosa habla de cómo ha cuidado a su madre. Perdón, la interrumpí. Mi voz no salió fuerte, pero el salón se quedó callado. Tengo que detener esto. La sonrisa de mamá se congeló. «Paola», dijo entre dientes, «no empieces». Me puse de pie. La silla raspó el piso y ese sonido me ayudó a no quebrarme. Yo no organicé esta cena, dije mirando a los demás. No escogí este restaurante. No autoricé este gasto. Y es la primera vez que veo esta cuenta. Hubo un murmullo. Algunas personas miraron a mi mamá. Otras bajaron los ojos. «Claro que vas a pagar», soltó ella en voz baja, pero todos la escucharon. ¿Quién más podría hacerlo? No. La palabra salió más clara de lo que esperaba. «Mamá, yo ofrecí una cena sencilla en tu departamento o pedir comida del restaurante que te gusta. Tú dijiste que ibas a encargarte. Nunca mencionaste Casa Castillo, ni un salón privado, ni 30 invitados. Pero tú siempre pagas», dijo, ya sin disimulo. «Pagas viajes, cenas, hoteles. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que una cosa es ayudar y otra tenderme una trampa». Mi tío Ramón se removió incómodo. «Paola, no hagas un escándalo. Es tu mamá. Luego lo arreglan». «No, tío. El escándalo no lo hice yo». Mamá abrió los ojos, herida de una forma que parecía ensayada. «Después de todo lo que hice por ti, ¿me vas a humillar así?». Sentí que algo viejo se levantaba dentro de mí. La niña que no defendió a Clara, la adolescente que lloraba en el baño, la hija que llamaba cada Navidad, aunque solo recibiera reproches. «¿Todo lo que hiciste por mí?», pregunté. «¿Cómo intentar gastar el fondo que papá dejó para mis estudios? ¿Cómo quebrar su empresa mientras todos fingían que no pasaba nada? ¿Cómo decirle a esta gente que yo ofrecí pagar una fiesta que nunca autoricé?». Nadie habló. Mamá apretó la servilleta entre los dedos. «Eres una malagradecida». «No», dije. «Soy la persona que lleva años pagando por culpa. Y ya no». Saqué dinero de mi bolsa. 7,000 pesos en efectivo que llevaba para gastos del viaje. Los puse sobre el mantel junto a la carpeta. «Esto cubre lo mío. Lo demás que lo pague quien lo pidió». «Paola», dijo mi tía Guadalupe, con la voz temblorosa. «No puedes irte así». «Sí puedo». Miré a mi mamá por última vez. «No soy una chequera en blanco. No te debo esto». Caminé hacia la salida sin correr. Nadie me detuvo. Afuera llovía más fuerte. Crucé la banqueta con los tacones mojados. Pedí un coche y esperé bajo el toldo del restaurante sin mirar hacia adentro. En el hotel, apagué el celular y me senté en la orilla de la cama. Me temblaban las manos. No me sentía victoriosa. Me sentía rota, cansada, y debajo de todo eso, libre de una manera que daba miedo. A la mañana siguiente encendí el teléfono. Tenía decenas de llamadas perdidas. Mamá, la tía Guadalupe, el tío Ramón, números que no reconocía. Los mensajes entraban uno tras otro. Respiré hondo y llamé a mi mamá. Contestó al primer timbrazo. «¿Cómo te atreves?», gritó. «Me humillaste delante de todos. Eres egoísta, narcisista, avara. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Mamá, si me hubieras dicho antes». Todos tuvieron que poner casi 7,000 pesos por persona para cubrir la cuenta.
Casi 210.000 pesos, Paola. Y tú, con todo lo que ganas, no pudiste pagar el cumpleaños de tu propia madre. Ahí dejé de intentar explicarme. Si eso piensas de mí, dije. Entonces se acabó. No voy a seguir pagando nada. Colgué. Abrí la computadora. Primero cancelé la transferencia automática de 18.000 pesos mensuales. Después quité mi tarjeta de los pagos domiciliados de luz, agua y gas. Los recibos siguientes quedarían a nombre de ella. Di de baja el paquete de internet de alta velocidad para el cierre del ciclo. No corté servicios de un día para otro. Solo dejé de sostenerlos. Luego le mandé un mensaje breve a mi mamá. El coche sigue a mi nombre. Pasaré por él hoy a las 6. Deja las llaves con el vigilante. Si no están, enviaré grúa con la documentación correspondiente. No respondió. A las 6, la grúa llegó. Yo no fui. Mandé al chofer autorizado con copia de la tarjeta de circulación y mi identificación. El coche salió del estacionamiento sin discusión. Mamá me llamó 15 veces en menos de una hora. No contesté. Por último, escribí al grupo familiar de WhatsApp, el mismo donde todos mandaban cadenas, fotos de cumpleaños y bendiciones. Para evitar malos entendidos, desde hoy dejo de pagar viajes, cenas, transporte, servicios o cualquier gasto de mi mamá o de otros familiares. Cualquier invitación o ayuda anterior queda cancelada. Cada quien deberá organizar y pagar sus propios gastos. No añadí explicaciones. No pedí permiso. La respuesta fue inmediata. La tía Guadalupe escribió: «Qué vergüenza, Paola. Tu mamá lo dio todo por ti y así le pagas». El tío Ramón: «Tu papá estaría decepcionado. La familia no se abandona». Mi prima Raquel, a quien yo había ayudado con el depósito de su departamento, puso: «No te molestes en venir a mi boda en septiembre. No quiero gente fría en mi día». Marta, la amiga de mamá, escribió en privado: «Ojalá nunca tengas una hija que te trate como tú tratas a Silvia». Nadie preguntó por qué mi mamá había reservado un salón privado sin avisarme. Nadie preguntó por qué dijo que yo pagaría. Nadie preguntó si era justo poner una cuenta de más de 200.000 pesos sobre una sola persona. Lo único que vieron fue que la fuente se había cerrado. Durante días me mandaron audios larguísimos. Mi tía lloraba diciendo que mi mamá estaba deshecha. Ramón me mandó una foto de la cuenta, como si verla fuera a darme vergüenza y no confirmar exactamente lo que yo había dicho. Raquel me escribió que el dinero cambia a la gente, que antes yo era más humilde. Me dieron ganas de contestarle que la humildad le había alcanzado perfecto cuando necesitó ayuda para su depósito, pero no lo hice. Cada respuesta habría abierto otra puerta. Y yo ya estaba cansada de vivir con todas las puertas abiertas para que entraran a cobrarme algo. Las primeras semanas fueron difíciles. Me concentré en el trabajo con una disciplina casi enferma. Pedí proyectos, viajé, respondí correos de madrugada, cambié de número cuando los familiares empezaron a llamarme desde teléfonos ajenos. Solo se lo di a mi jefe, a 2 amigas y al banco. Una de esas amigas, Mariana, fue la primera persona que me dijo algo que no sonaba a juicio. Me escuchó contarle todo en una cafetería de Monterrey, sin interrumpirme, y cuando terminé solo dijo: «Que alguien sea tu madre no le da derecho a ponerte una deuda encima para siempre». No fue una frase mágica. No me curó. Pero esa noche dormí un poco mejor. También empecé terapia. Al principio me daba pena decirlo, como si pagarle a alguien para escucharme fuera otra prueba de que yo no podía sola. Después entendí que llevaba años funcionando como adulta sin haber tenido espacio para ser hija. No necesitaba que alguien me dijera que odiara a mi mamá. Necesitaba aprender a reconocer la culpa cuando venía disfrazada de obligación. Había noches en que dudaba. Me preguntaba si había sido cruel, si tendría que haber pagado y luego reclamar, si una buena hija habría soportado una vez más para no hacer quedar mal a su madre. Pero cuando esa culpa empezaba a crecer, recordaba la carpeta negra sobre el mantel. Recordaba a mamá sonriendo mientras todos creían que yo había ofrecido esa fiesta. Recordaba su frase: «¿Quién más podría hacerlo?». La cena no fue un accidente. Fue el patrón entero puesto en una mesa. 2 meses después, dejó un mensaje desde el teléfono de una vecina: «Paola, hija, ¿podemos hablar? Te extraño. Las cosas están muy difíciles. Podemos vernos a tomar un café».
Solo tú y yo. Escuché el mensaje 3 veces. Quise encontrar una disculpa escondida entre las palabras. No había ninguna. No dijo, me equivoqué. No dijo, no debí mentir. No dijo, perdón por ponerte en esa situación. Solo dijo que las cosas estaban difíciles. Otra vez, el problema era su necesidad. Otra vez yo era la solución. Bloqueé ese número también. La vida siguió, aunque al principio me pareció extraño que siguiera. Me ascendieron de nuevo. Sin los gastos de mi mamá y de media familia, mi sueldo alcanzó de una forma que nunca había sentido. Empecé a ahorrar en serio. Pagué deudas pequeñas, adelanté mensualidades de mi hipoteca y compré un boleto a Europa, sola, sin convertir el viaje en premio para nadie más. Caminé por calles donde nadie me conocía. Comí sola sin que alguien dejara caer la cuenta frente a mí. Entré a museos, me perdí en estaciones de tren, dormí sin revisar si alguien necesitaba dinero. Había días hermosos y también días tristes. Las dos cosas podían existir al mismo tiempo. De vez en cuando me llega información de mi mamá. Se mudó a un departamento más pequeño porque ya no pudo pagar la renta anterior. Cuenta a quien quiera escucharla que su hija la abandonó cuando más la necesitaba. Algunos familiares la consuelan, asienten, dicen que soy dura, pero ninguno tomó mi lugar. Nadie le paga la renta, nadie le deposita cada mes. Nadie la lleva de viaje. Su indignación no les alcanza para abrir la cartera. ¿Extraño tener una madre? Sí, a veces. Pero extraño una madre que no sé si existió. Extraño la idea de llamar a alguien y sentir descanso, no deuda. Extraño una casa a la que se pudiera volver sin calcular cuánto iba a costarme emocionalmente entrar. No sé si mi mamá algún día va a entender lo que hizo. Tal vez sí, tal vez no. Hay días en que todavía imagino una llamada distinta, su voz menos dura, una pausa larga, una frase sencilla. Paola, hice mal. No necesito que se humille, no necesito verla destruida. Solo necesitaría que dejara de presentarse como víctima de las consecuencias que ella misma provocó. Pero no puedo vivir esperando esa llamada. Si alguna vez pide perdón de verdad, sin teatro, sin culparme, sin poner la necesidad por delante de la responsabilidad, quizá podamos hablar. Pero ya no sería como antes. Tendría que aceptar límites. Tendría que reparar con hechos, no con lágrimas. Yo también tuve que aceptar algo. Poner un límite no se siente limpio al principio. Se siente como traición, aunque sea defensa. Se siente como dejar a alguien caer, aunque esa persona lleve años usando tus brazos como piso. Esa noche en Casa Castillo no perdí a mi familia. Solo dejé de pagar para conservar una versión falsa de ella. Y desde entonces, cada peso que gano vuelve a tener mi nombre.